Instrumento que evalúan los dominios del lenguaje o proceso de evaluación del lenguaje. La evaluación del lenguaje se refiere al estudio de los componentes motores o físicos de la expresión articulada y a la forma que toma en el lenguaje, que abarca el sistema fonológico y el morfosintáctico, con el objetivo de conocer el grado de adquisición de las habilidades lingüísticas y de la comprensión del lenguaje, para establecer las estrategias de intervención de acuerdo a la situación del individuo. La fonoaudiología es una disciplina de la salud que estudia la comunicación humana y la discapacidad comunicativa, reconociendo los factores individuales, unipersonales y sociales que la contienen desde un enfoque sistémico. Una de las áreas que trabaja la fonoaudiología son lenguaje oral y escrito, la voz, el habla, la audición, función oral. Pruebas que se usa en la fonoaudiología. Registro fonológico inducido. Evalúa la fonología en expresión inducida y en repetición. Evaluación fonológica del habla infantil. Laura Bosch et Mason combina parte teórica y prueba práctica, ya que ofrece un material para evaluar el habla infantil y facilitar el diagnóstico de los trastornos fonético-fonológicos en la infancia. PAF, prueba de articulación de fonemas, evaluación de la dislalia. ELARC, evaluación logopédica de la articulación. Evalúa las habilidades fonético-articulatorias mediante lenguaje inducido y lenguaje repetido. EDA, escala de evaluación del desarrollo articulatorio. EDAF, evaluación de la discriminación auditiva y fonológica. Se encarga de la detección de déficit en el ámbito de la discriminación auditiva y fonológica. Proceso que se utiliza en la evaluación del lenguaje sintáctico. El proceso sintáctico es el análisis de las funciones sintácticas y a la jerarquía que guardan las palabras cuando se agrupan entre sí, en forma de sintagmas, oraciones simples y oraciones compuestas de proposiciones. Morfológico. El proceso morfológico tiene una función de explicar la estructura interna de las palabras y el proceso de formación de palabras, mientras que la sintaxis describe cómo las palabras se combinan para formar sintagmas, oraciones y frases. Los principales elementos que lleva el proceso morfológico. Semántico. El proceso semántico es la adquisición del significado léxico y el significado proposicional, el significado de las palabras y de las oraciones, teniendo en cuenta la relación entre la significación de estas unidades lingüísticas y la referencia. Pragmática. El proceso pragmática es una rama de la lingüística que se centra en estudiar cómo el contexto influye en la interpretación del significado de un mensaje. Herramientas, pruebas para la evaluación del lenguaje. La batería Block-Screen promueve el uso de una nueva batería para la evaluación del lenguaje en los niveles morfológico, sintáctico, semántico y pragmático. Test de vocabulario en imágenes BEDBOI para la comprensión léxica, vocabulario receptivo. Test BOIM, conceptos básicos. Prueba de lenguaje oral Navarra, PLON, para explorar el lenguaje en sus tres componentes, forma, contenido y uso. Test Illinois de aptitudes fisiológicas (ITPA) para evaluar las habilidades psicolingüísticas. Batería de lenguaje objetivo y criterial (BLOC) para evaluar el lenguaje en sus cuatro módulos: morfología, sintaxis, semántica y pragmática, exploración del lenguaje comprensivo y expresivo. ELSI para evaluar el lenguaje comprensivo y expresivo. Escala del lenguaje infantil ELI, evaluación de los componentes del lenguaje implicados en los procesos de comunicación y Pruebas para evaluar las bases funcionales del lenguaje en torno a la audición, autoemisiones acústicas, audiometría observacional, audiometría tonal, audiometría lúdica, audiometría instrumental y potenciales evocados. ¿Cómo evaluar el lenguaje? Con muestras de lenguaje espontáneo, tests estandarizados, juegos de lenguaje y actividades estructuradas referidas al criterio. obtención y transcripción de una muestra de lenguaje espontáneo. Tamaño de muestra: 30 minutos de lenguaje espontáneo, al menos entre 50 y 100 sentencias, dividiéndose en la siguiente forma: 15 minutos de juego libre o conversación sobre estímulos y acontecimientos presentes o inmediatas, 15 minutos de conversación sobre acontecimientos del pasado
o futuro a estímulos o acontecimientos no presentes invisibles. Contexto. Situación no estructurada o semiestructurada, favoreciendo un lenguaje espontáneo con preguntas previas y o situaciones que desencadenen respuestas. Materiales, juguetes, cuentos o historias temporales. Completar la valoración con actividades o juegos estructurados o semiestructurados. Aplicación, significado y clase de palabras. Comprensión y expresión de términos referido a palabras de acción, términos de describir, completos y propiedades, términos abstractos o conceptos para organizarse en el espacio y en el tiempo. Relaciones de significado entre palabras, de semejanza y de oposición, conceptos relacionales. Relaciones de significado entre acontecimientos. Significado no literal de los enunciados o mensajes, metáforas o analogías. Categorías semánticas. Semántica. Se refiere a las ideas o proposiciones que son codificadas por lenguaje. Tiene que ver con lo que la gente sabe de los objetos y eventos del mundo y los sentimientos y actitudes que tienen sobre lo que conocen. Existencia. Habla de objetos y personas que existen en el ambiente. Su función es señalar la existencia de algo o de identificar ese algo. Ejemplo, el niño puede mirar algo, señalar, tocar o coger el objeto al tiempo que lo nombra. Recurrencia. Hace referencia a la reaparición de un objeto, ejemplo, otra vez payaso, o a la aparición de otro objeto, ejemplar de objeto. No existencia, desaparición. Hace referencia a la desaparición de un objeto. Rechazo. Cuando el niño se opone a una acción, emplean una forma de negación. En las fases iniciales de desarrollo, los niños emplean un no. Negación. Se incluye esta categoría cuando el niño niega la identidad, estado o evento expresado en una emisión previa, ya sea la emisión de otra persona o una emisión propia. Inicialmente se codifica con un no. Atribución. Hace referencia a propiedades que distinguen al objeto de otros de su clase. Ejemplo, rojo grande. Posesión. Indican que un objeto en particular está asociado con una persona determinada. Las asociaciones pueden ser permanentes. Ejemplo, mi nariz, o temporales, mi pelota. Temporal. Se refiere a la relación entre cuando tuvo lugar un evento y cuando se habla de él. Puedo hablar de un evento antes de que ocurra, mientras está ocurriendo o después de que ha ocurrido. Ejemplo, me levanté y después me tomé el desayuno.